Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Espero que todos se encuentren bien. Me da gusto volverlos a ver y vamos a iniciar con la segunda semana, con la primer clase de la materia de Recursos Humanos 2. ¿Listos? La hoja de solicitud. La hoja de solicitud. Anótale ahí, en tu libreta. La hoja de solicitud es un papel bien importante para nosotros, para cualquier persona, porque no solamente se basa en el proceso de selección, ¿sí? Sino que también se, se compara con todo lo de la que viene siendo de lo que se le llama la cabeza del expediente del empleado en la hoja de solicitud. Al decirte que cuando empiezas tú a hacer un nuevo currículum vitae, o sea, la carrera de la vida, en una nueva empresa, ¿qué es lo que todos empezamos a hacer? Empezamos a acomodar semanas cotizadas, es lo que le llamamos, o días cotizados, o lo que le llamamos vamos a hacer más nuestro currículum más grande, ¿sí? Anótale ahí, la hoja de solicitud, su importancia, aparte de la cabeza del expediente del empleado, dice cuál es ese aprovechamiento del llenado de la hoja. ¿Sí? Ese aprovechamiento del llenado de la hoja, ¿sí? Se puede utilizar este paso, por ejemplo, para rechazar, no drásticamente, sino, por ejemplo, amablemente, a cualquier persona, siempre y cuando esa persona no sea apta para dicho puesto que se encuentre en vacante. Y aparte de eso, no sea porque también el candidato cuenta con unos detalles, por ejemplo, inhábiles en cuestión de razón de edad, sexo, estado civil o apariencia física, ¿sí? Esto también tiene mucho que ver con lo que ofrezcan algunos inconvenientes, esos tipos de inconvenientes para que puedas empezar tú a trabajar en cierto lugar donde tú vas a meter esa solicitud. Tal vez porque también esos datos sirven para cerciorarse de los requisitos más obvios y más fundamentales. Por ejemplo, ¿cuáles son esos tipos de requisitos más obvios y más fundamentales? La edad aproximada, o sea, si eres tu edad adecuado para desempeñar dicho puesto, ¿sí? Esto también suele llamársele como un tipo de entrevista previa. Dentro de esto se ha dicho que, por ejemplo, la hoja debe de tener, que requiere del solicitante, en todo eso una empresa necesita conocer los datos siguientes de la persona que está empezando a entregar esa solicitud y está interesada en adquirir trabajo. Por ejemplo, nombre, domicilio, repito, estado civil, la estructura familiar y sus características, los nombres de los padres,
sus ocupaciones, si eres casado, soltero, tienes hijos, esposa, cuántos viven contigo, o sea, cuántos dependen de ti. También eso tiene mucho que ver en cuestión de tu participación económica, porque esto tiene mucho que ver y es bien importante, porque para eso necesitas saber tú, por ejemplo, pues cuánto vas a ganar, ¿sí? Dependiendo de lo que te estén ofreciendo o lo que tú estés buscando, ¿verdad? Eso tiene mucho que ver, ¿sí? Vamos a la siguiente diapositiva. También, por ejemplo, dentro de los datos que se te piden, se encuentran los antecedentes de trabajo. Estos antecedentes de trabajo es para conocerte, la empresa a la que tú estás buscando trabajo, para conocerte, pues si en realidad estás diciendo la verdad, no estás diciendo alguna mentira, ¿verdad? Porque hay gente que está acostumbrada a poner mentiras en la solicitud, ¿verdad? Pero eso es lo malo, ¿verdad? Porque después ya no puedes conseguir trabajo, ¿sí? Porque estás poniendo cuestiones que son mentiras, ¿sí? Y eso no es conveniente para nadie de nosotros. Dentro de los antecedentes de trabajo está empresas en las que has trabajado anteriormente, puestos que has ocupado, el sueldo que percibías, cuánto ganabas, los motivos que te obligaron o que te orillaron a separarte de ese trabajo que tenías, cuáles eran tus jefes inmediatos, se te piden nombres, ¿para qué? Pues para preguntarles a ellos si te recomiendan o no te recomiendan. Y esto más que nada conviene un orden regresivo porque esto te facilita que recuerdes todos tus datos. También está dentro de sus antecedentes de trabajo, siguen lo que viene siendo los estudios, ¿sí? Dentro de los estudios, ¿sí? Está todos los que tengas, ¿sí? Primaria, secundaria, carrera comercial, bachillerato, carrera profesional, todos los estudios que tú tengas, ¿sí? Y entre más le agregues, es mejor para ti. ¿Por qué? Porque eso da a entender que tienes más conocimiento que a lo mejor que otras personas. Otro detalle, también inclúyele, por ejemplo, todos los estudios, especialidades, eh, todo lo que es llevar cursos, algún curso de capacitación o algún curso de actualización, ¿sí? Si eres, por ejemplo, mmm, personas con carreras técnicas o a nivel profesional, todos los cursos. Por eso siempre es necesario a veces que después de que termines un curso, por cualquier situación o cualquier motivo o razón, es necesario que se te entregue como un reconocimiento de que tú sí llevaste a cabo ese curso. Tú sí lo desempeñaste. Sí, porque ¿qué te parece si te piden alguna experiencia sobre computadoras y no sabes nada?
Ese es el problema, porque ahorita y en la actualidad, para cualquier departamento, necesitas saber algo sobre computadoras. Por eso a veces es bien importante. Por ejemplo, también está lo que debe ser en mencionarse dentro de las cartas de recomendación. ¿Sí? Las cartas de recomendación, ¿sí?, son bien necesarias. Por eso, siempre que tú estés trabajando en una empresa y en ese momento, o cuando tú dejas de trabajar o te vas a retirar o piensas retirarte de esa empresa, pues procura siempre pedir o solicitar una carta de recomendación. Porque, como dicen, pues el que nada debe, nada teme. Si no has hecho nada malo, no tienen por qué negarte la carta de recomendación. Dentro de esa entrevista también se ha dicho que una de las más valiosas armas de las que dispone el administrador, esta se aplica para completar los datos del solicitante. Ese tipo de datos del solicitante es donde, por ejemplo, el que te está entrevistando, según cómo te esté evaluando el examen que te esté aplicando y cómo lo vayas valorando, cómo te esté valorando, ¿sí?, él te está empezando a poner datos sobre ti, y eso es bien necesario para uno, porque haz de cuenta que están evaluando o evaluando. ¿Sí? Voy a continuar. La entrevista, este tipo de entrevistas, es un cierto tipo de comunicación, se le llama interpersonal. Interpersonal porque es una comunicación entre dos personas. El solicitante, que es el entrevistado, y el que te está atendiendo, que es el entrevistador. Y esto consiste en proporcionar toda la información con el fin de tomar determinadas decisiones. Eso dependiendo lo que te esté diciendo el entrevistador y cómo te esté evaluando. Por eso toda entrevista vale lo que valga el entrevistador, ¿sí? Por eso esto se puede hacer en cierto modo con prácticas y análisis de progresos en ella. Por ejemplo, dice, dentro de esa entrevista, ¿sí?, todo requisito esencial hace notar que la sala de entrevistas debe garantizar plenamente confianza tanto para el entrevistado. ¿Por qué? Porque lo que pasa que cuando se te entrevista, cuando tú vas a buscar un trabajo, una empresa, se te entrevista y que estés bien a gusto, cómodo, para que se te pueda entrevistar. O sea, todo lo que se te vaya a preguntar, tú contéstalo, ¿verdad? ¿Sí? O sea, que no te sientas incómodo desde el momento en que se te está entrevistando, ¿sí? Para eso existen, ellos le llaman tópicos de la entrevista. Esos tópicos de la entrevista, por ejemplo, son dentro de esos tópicos que son preguntas, por ejemplo, completar o explicar los datos de la solicitud, qué es lo que le llamó la atención a la persona, ¿sí?, dentro de esos tipos de tópicos, qué es lo que, cómo te enteraste de esa vacante, y todo eso, sí, dentro de la entrevista. Por lo pronto vamos a dejarle aquí.
Que no se te olvide, estamos ya en Recursos Humanos 2, semana 2, iniciando, ¿sí? Me da gusto saludarte y continuamos. Hasta luego.